se demore como ayer en la noche. Pero en la mañana no ocurre eso. No. Así que muy bien. Bueno, estimados estudiantes, muy buenos días a todos las personas, a todos y todas las personas que están aquí presentes el día de hoy del segundo nivel medio mañana. Les habla aquí una vez más, como siempre, su profesor de inglés, Eliezer Rojas, junto al tío Pancho, representando al equipo del PIE. Les traemos la continuación de la clase de la semana número 14. Vamos a continuar viendo, mejor dicho, vamos a hacer un repaso de los contenidos que nosotros hemos visto durante esta semana, que serían las parts of an interview, partes que componen una entrevista de trabajo. Les recuerdo también que esta es la unidad del trabajo. Por eso estamos viendo esto, ya que nosotros en el pasado vimos currículum, la semana pasada vimos los job ads, que son los avisos de trabajo, y ahora teníamos que completar ese ciclo con la entrevista de trabajo. ¿Ok? Así que por eso llegamos a esta parte de la entrevista de trabajo. La cosa es que nosotros tuvimos que identificar cuáles eran las partes, hoy me pica la nariz, cuáles eran las partes de la entrevista de trabajo. Y como dice ahí, una entrevista o diálogo sirve para saber si la persona que postuló al trabajo está calificado o calificada para el puesto vacante en el cual está postulando. Obvio. La entrevista es para eso, es para conocerte y para saber si tú tienes las cualidades necesarias para cumplir con ese trabajo. Determina también si el postulante es bueno para las necesidades de la empresa. ¿Será esta persona, después de que lo conocimos en la entrevista, un aporte para los fines de la empresa? ¿No será así? Quizás. Veamos. ¿Contratémoslo? Sí, puede ser. No lo contratemos. No me tincó. No cumplió con las expectativas, al parecer, en la entrevista. Y como dice ahí, en una entrevista de trabajo tú puedes tener dos posibles resultados, o dos resultados bastante tentativos, que sería contratado, obviamente te contratan, o te llamaremos, que es prácticamente una forma sutil de decirte no quedaste. En algunos casos sí, pero digamos en la gran mayoría de los casos, cuando te dicen no nos llame, que nosotros lo vamos a llamar, es probable que no quedaste. ¿Ok? Así que después de esta pequeña introducción de lo que es una entrevista de trabajo, hablamos un poquito de las parts of an interview. ¿Cuáles son las partes, ahora sí, que componen una entrevista de trabajo? Y como dice ahí, una entrevista de trabajo se compone de 5 partes. ¡Pum! 5 parts. Estas 5 partes dice que un buen entrevistador va a checar, va a ver, va a revisar, o como que le va a hacer un ticket mental, por así decirlo, si tú puedes seguir este orden de la entrevista. Este orden es el más usado en distintas compañías, en las compañías más populares en el mundo. Este es el orden que se utiliza en una entrevista. Estos son como los 5 pasos de una entrevista de trabajo. Y digamos que esto es cuando una entrevista está hecha de forma correcta, por un entrevistador que sabe hacer entrevistas, porque hacer una entrevista no es solamente sentarse a hacerle preguntas al otro, sino que es detectar algunas cosas. Ahí vamos a saber si la entrevista está bien o no. Y siempre decimos que hay algo extra. En este caso, recuerden que en una entrevista de trabajo de este estilo, las entrevistas no son solamente responder preguntas. Hay una parte en la que está relacionado con que tú hagas preguntas a la empresa. Pero siempre vas a tener que hacerle preguntas que sean relevantes e interesantes para el entrevistador. No le vas a hacer una pregunta como, oiga, quiero saber cuántos baños hay aquí. Qué buena pregunta. Si tú le preguntas cuántos baños hay, ¿qué relación tiene con la compañía? Por ejemplo, ¿cuáles son las ganancias de la compañía? ¿Cómo está rankeada a nivel nacional o internacional incluso? ¿En qué se destaca? ¿En qué área se ven en el futuro? Cosas así podríamos preguntarles.
pero no le vamos a preguntar así, ¿qué hay de almuerzo mañana? Bueno, No, no le vamos a hacer esa pregunta a la compañía, ni siquiera estamos contratados para saber si van a almorzar ahí. Ni siquiera sabemos si dan almuerzo tampoco. Bueno, la cosa es hacer una pregunta que sea un aporte para que la gente que te está entrevistando quede impresionado, ¿cierto? Y hacerle preguntas sobre los números de la compañía, entre otros. ¿Ya? Uy, ¿por Classroom? Muy bien, vamos a revisarlo después. Entonces, de las 5 partes, comenzamos con la parte número 1. La parte número 1 era opening. Opening, que era la apertura, ¿cierto? El inicio. Como dice ahí, it is the start, es el inicio. Y we introduce ourselves. Nos presentamos a nosotros. ¿Ok? Como que nosotros mismos nos presentamos. Por ejemplo, nosotros podríamos comenzar con un simple hello, my name is, y damos nuestro nombre, I am from, y por ejemplo la ciudad. Podrías también usar uno de estos que son un poco más formales, como good morning, buenos días, good afternoon, buenas tardes, y también good evening, que es como decir, o sea, es decir, buenas noches, pero cuando estás saludando. Recuerden que good evening es buenas noches cuando saludas y good night es cuando te despides. Y por último también, en vez de decir I am from, yo soy de, tú puedes decir I live in, yo vivo en. Y ambos tendrían la misma respuesta. Tu ciudad. Esta era la primera parte, es el inicio. Para muchas personas es la primera impresión al momento de contactarte. También te pueden pedir o tú puedes dar información extra sobre ti. Por ejemplo, la edad. ¿Algo? ¿sí estamos bien? ¿Por qué? Ok, preguntaron. ¿Todo bien? Todo bien, perfecto. Ups, pica. Bueno, entonces, recuerden, la parte del opening es el inicio. Cuando nosotros saludamos, cuando nosotros nos presentamos, decimos quiénes somos, de dónde somos, qué edad tenemos. Cosas así. Ahora, esta era la parte 1 de 5. Pasemos a la parte 2, que sería entonces directing, dirigir. ¿Ya? Que aquí, en directing, tú hablas, por ejemplo, de tus experiencias y también hablas de tus habilidades como trabajador. ¿Ok? Puedes hablar de tu experiencia, en qué otros lugares has trabajado y sobre tus habilidades, cuáles son tus talentos, para qué eres bueno en el ámbito laboral. Por eso dormir no puede ser una habilidad, porque me hace pensar que vas a dormir en el trabajo. ¿Cierto? Sí. Por ¿Y ejemplo. si es para un stream? Hay gente que ¿Es sí. para dormir? Pero ahí necesitas ir a una entrevista de trabajo. ¿Eres bueno para dormir? Sí, no. Ok. No sé si en un streaming cuidado con dormir en el trabajo. Cuidado con dormir en el trabajo de estudiantes. Sí, cuidado. Ok. Y en el colegio también. Entonces, directing, tú puedes decir cosas como, por ejemplo, tu experiencia laboral, tal como dice esa primera oración. I had worked in a supermarket. Eso habla de experiencia. Yo he trabajado en un supermercado. También, si hablamos de habilidades, por ejemplo, tal como vimos la semana pasada, que nosotros podíamos utilizar distintas frases. Por ejemplo, my best skill is, what I highlight from myself is, ¿cierto? Y aquí usamos otras como ejemplo nomás. I am very good at, yo soy muy bueno para team working, para trabajar en equipo. Y en el caso de que tú no tengas experiencia, tú puedes decir simplemente I have no experience. No tengo experiencia. Y es bastante válido. Muchos tienen que comenzarla de alguna manera. Es el problema que tienen muchos lugares.
que piden gente joven sin experiencia, o mejor, gente joven con mucha experiencia. Y es poco probable encontrarlas. 5 años de experiencia. Sí. Yo digo que en muchas compañías deberían darle la oportunidad a la gente sin experiencia porque de alguna forma tienen que empezar a tener experiencia. Así es. Yo agradezco que esta es mi primera experiencia laboral. O sea, confío mucho en mí. Dedito para arriba. Quizás no con los mejores resultados, quizás, pero No, ya. súper buenos resultados. Eso espero. Espero que la gente esté aprendiendo. Ok, esa era la parte 2 de nuestro directing. Vamos a ir a la tercera patita de esto. Recuerden que el directing, por así decirlo, en palabras simples, habla de la experiencia y habilidades que tiene esa persona que está siendo entrevistada. Pero la parte 3 habla del interest. ¿Ok? Interés. Y aquí es cuando tú captas el interés de el entrevistador. Eso es lo importante aquí. Con las frases que tú vas a decir, tienes que captar el interés de la persona que te está entrevistando. Pero esa persona que te está entrevistando te va a hacer preguntas. ¿Qué tipo de preguntas te va a hacer? Por ejemplo, te puede preguntar, Why do you want to work here? ¿Por qué quieres trabajar aquí? ¿Cierto? Y tú podrías responder entonces, ¿por qué quieres trabajar aquí? I want to work here because yo quiero trabajar aquí porque this is a very important company. Es una compañía muy, muy importante. Te pueden preguntar sobre salario, cuánto tú quieres ganar, ¿cierto? How much money do you want to earn? ¿Cuánto billullo, cuánto dinero quieres ganar? ¿O cuáles son tus pretensiones, cierto? ¿Qué significa to earn? Earn es ganar, ¿Ganar? pero se refiere en ganar dinero. Ya. No es win, como muchas personas podrían creer. Win es como ganar victorias. ¿Ok? Como ganar trofeos, medallas, esas cosas. Earn es ganar, pero de ganar dinero. O aprendizaje, cosas así. I would love to earn, me encantaría ganar 500,000 a month. 500,000 al mes. Bastante interesante, ¿cierto? Mayor que el sueldo mínimo. Y otra pregunta que te podrían hacer en este caso, how could you support this place? ¿Cómo podrías aportar tú a este lugar? Y podría responder, esas son solamente respuestas tentativas. Tú puedes crear tus propias respuestas igual. I think that, yo pienso que, I have the abilities, yo tengo las habilidades to help your company, para ayudar a tu compañía. Esa es entonces la tercera parte relacionada con interest. Continuando después del interest, tenemos aquí contribution. Y esta es una parte bastante importante, que es donde tú le puedes hacer una pregunta al entrevistador relacionado con la compañía. Que le puedes preguntar también sobre ex trabajadores y también sobre el ambiente laboral. La cosa es que tienes que hacer una pregunta a ellos, pero no hagas una pregunta burda o una pregunta innecesaria. No es hacerle cualquier pregunta, es hacerle preguntas sobre la compañía, trabajadores y también sobre el ambiente laboral. Una de esas ya es suficiente, pero no le vas a preguntar, ¿qué otra pregunta puede ser? ¿Cómo estás? No, porque no es algo relacionado con la compañía. ¿Ok? Así que para este apartado, en la pregunta esencial, traten de ser muy creativos. Está permitido usar el traductor en algunos casos, si es que lo necesitan. Por ejemplo, le puedes hacer una pregunta como, por ejemplo, how is the labor environment like? ¿Cómo es el ambiente laboral? Si es bueno, si es malo, si regular, a veces bueno, a veces malo, te pueden responder. Pero la cosa es que la pregunta esta tú no la tienes que responder. Tú la haces. ¿Ok? Tú haces la pregunta al entrevistador sobre la compañía. También
En el caso que tú seas muy curioso, why is there a vacant position? ¿Por qué hay una posición vacante? ¿Cierto? Y ahí te podrían responder la razón, que puede ser despedimos a alguien, se mandó un ranazo a esa persona, renunció la persona que estaba en el puesto anteriormente, encontró algo mejor, no echamos a nadie ni nada de eso, sino que ampliamos nuestra capacidad y por eso dejamos un puesto más vacante. Cosas así. ¿Cuáles han sido las ganancias de la compañía en el último año? ¿En qué posición a nivel nacional está ubicada en su área? ¿En qué otras áreas les gustaría meterse en el futuro? Cosas así. Le puedes hacer a la compañía. ¿Alguna otra que se esté ocurriendo? Ninguna. Si a ustedes también se les ocurre alguna otra pregunta que tú le puedes hacer a la compañía, pueden dejarla en el chat. Estaba pensando en comida, pero no sé si... No. No, pero digo si lugar para almorzar o tienen casino. Ya, estás preguntando sobre infraestructura. Ajá. Es lo mismo que yo si les pregunte cuántos baños tienen. No se puede preguntar por infraestructura. Creo que es un poco innecesario preguntar sobre infraestructura cuando tú quieres saber los números y datos de la compañía. Okay. ¿Cuántas puertas hay? Tampoco, ¿cierto? No. Ya. Eso es muy importante, ¿eh? ¿Hay salidas de emergencia? Me gusta esa porque en cualquier momento pueden pasar. Respuesta. Sí, tenemos protocolos para Ya. cualquier situación. La varita mágica. Sí. Bueno, no hay que responder, solamente preguntar. Sí, no hay que responder, solamente preguntar, porque esta pregunta se le hace al entrevistador. Recuerden, relacionado con la compañía, trabajadores o incluso el ambiente laboral, tal como aparecen ahí en los ejemplos. Traten de ser tan creativos como puedan, por favor. ¿Y puede ser cuáles son los turnos en los cuales se trabaja? Ya, perfecto. Me gusta, me gusta. ¿Cuáles son los horarios? ¿Cuántas horas se trabajan al día? ¿Qué jornadas tiene? Mañana, tarde, noche. ¿Pagan las horas extras? ¿Tienen sindicato? ¿De cuánto es la cuota sindical? Claro. Cosas así. Y luego, ahora, pasamos a la quinta parte. Si la primera parte, entonces, de esta parte de una entrevista era el opening, la apertura, la última parte de esto va a ser, obviamente, el closing, el cierre, ¿cierto? Y en el cierre tú terminas, you finish the conversation, terminas o finalizas la conversación. Obviamente, agradeces la entrevista, you thank for the interview, agradeces la entrevista, y al final te despides. You say goodbye. Creo que con este curso no hice la pregunta. ¿Por qué no es ending y es closing? O finish. O finish. Ok. Porque si fuera ending, es como que termina para siempre. Por eso muchas películas cuando ponen the end, ponen un signo de interrogación al final. Pero cuando dices finish, es algo termina por el momento, pero después puede volver a continuar. Y cuando dices closing, son las partes que tienen, por ejemplo, cosas más formales, como una entrevista de trabajo o incluso partes de un texto, de un análisis, como tienen introducción, cuerpo y cierre. Listo, eso también es. Ok, ahí aprendemos un poquito de lenguaje también. Bueno, entonces aquí es donde tú terminas la conversación, terminas la entrevista y agradeces, ¿cierto? Por ejemplo, thanks for your time. Gracias por tu tiempo. It was an interesting interview. Fue una entrevista muy, muy interesante. Al final terminas con un simple goodbye. Pero no con el goodbye solo,
cuando haces el closing. No digan goodbye solo porque eso va a sonar muy rudo. Agradezcan por todo. No pregunten cuándo me van a llamar, por favor. No lo hagan. ¿Lo hiciste? Ya, por favor, necesito trabajo, ayuda. No. Bueno, esas eran las partes de una entrevista. Después nosotros hicimos el día de ayer esta actividad que era de conectar cuáles son mejor dicho, conectar las siguientes partes de un diálogo con su respectivo nombre, ¿cierto? Aquí aparecen unos ejemplos y teníamos que conectarlos. Entonces, ya las personas la enviaron el día de ayer, así que muy bien. Este que dice aquí, el número 1, thanks for your time, era obviamente un closing. Gracias por tu tiempo. Se agradece. Listo. Por lo tanto, era un cierre. Ahora, el número 2 dice, hi, it is a pleasure to meet you. Hola, encantado de conocerte. Al decir hola, ya no tenía que seguir leyendo más, la verdad. ¿Cierto? Si nosotros decíamos hola, sabíamos que es entonces un opening. El número 3 dice, I want to earn the minimum. Quiero ganar el mínimo. ¿Cuál era? Muy bien, la tercera con la tercera. I want to earn the minimum. Eso era interest, porque tenía que captar el interés de la empresa. Y el último por descarte, I am very creative and punctual, que hablaba de características de la misma persona, era obviamente directing. ¿Lo puedes decir de nuevo? No. Por favor. ¿La palabra? Sí. Directing. 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 Yes. Sí. No es directing como algunos pensaban. Sí, por eso pedí que lo dijera. Eso, el grupo se llama One Direction. Y no One Direction, como dicen mucho. Sí. Y son fanáticos. Es One Direction. Protocolo. ¿Y la araña? No, pregunto. No sé. Había una araña por aquí. Pero era de las buenas. ¿Ah? Te escuché gritar desde allá. ¿Verdad? Lo siento. Bueno, está bien. Bueno, esa era la primera actividad. Así que, estudiantes, los que no hicieron la actividad de clase el día de ayer, pueden hacer esta otra actividad. ¿Ok? Para que puedan tener un pequeño puntito. Aquí dice, aquí van a haber un montón de preguntas. Hay aproximadamente 5 preguntas. Bueno, no aproximadamente, hay 5 preguntas en total. Y yo creo que tú me des una respuesta, que me nombres trabajos. 2 o 3 trabajos por cada una de estas preguntas. Los trabajos me los tienes que nombrar en inglés. Y solamente nómbrame el trabajo. No es necesario que me hagas una respuesta completa. ¿Ok? Solamente nombra trabajos que estén relacionados a la pregunta. La primera pregunta, la letra A, dice, which jobs are related to health? ¿Qué trabajos están relacionados con la salud? Con el área de la salud. Entonces tú ahí escribes 2 trabajos. Esto hágalos en su cuaderno, o lo pueden hacer directamente en WhatsApp y ponen letra A, tal y tal trabajo. Letra B. Lugares, ¿cierto? ¿Ah? No, no es el lugar donde es el trabajo. La profesión. La profesión o trabajo. Las personas que trabajan ahí. Entonces la primera dice qué trabajos están relacionados con el área de la salud.
Me tienen que nombrar entre 2 o 3, máximo. No puede ser 1. Si es 4, está malo porque dice 2 o 3. Instrucciones. La letra B dice, o el número B, como dirían otros. In what jobs do you earn a lot of money? ¿En qué trabajos tú ganas mucho dinero? ¿En qué trabajo tú puedes ganar mucho dinero? Presidente. Inversionista de Dogecoin. ¿Qué trabajo? Empresario. Empresario en mineras, dueño de mineras. Sí, el empresario. Barcas lo pierde todo. Claro, empresario. No sé cómo se dice empresario en inglés. Businessman. Business. Sí, business es negocio, man, hombre de negocios, empresario. La letra C, de queso. Siempre digo lo mismo, la letra C de queso. ¿Por qué ese de queso? Porque en inglés... ¿cómo que no? Cheese. Listo. ¿Estamos en la clase de inglés? Sí, muy bien. Muy bien. Sí. Queso se dice cheese. Por eso sé de queso. La C de queso. In what job it is important, or is it important to work as a team? ¿En qué trabajo es importante trabajar en equipo? Ahí es en el lugar, ¿o no? No. ¿En qué trabajo? Oficio. También oficio. Sí. Aquí estoy preguntando por trabajos, no por lugares. Perfecto. Eso dice la letra C. Entonces, ¿en qué trabajo es importante trabajar en equipo? La letra D. What job requires the person to be patient? ¿Qué trabajo exige que la persona sea paciente? Y por último, la letra E. What is a job that only has women as workers? ¿Qué trabajo cuenta con solo mujeres como trabajadores? Hay algunos trabajos que solamente cuentan con mujeres. O en su gran mayoría cuentan con mujeres. Sí. Es que ahora ya... Ok, puede ser uno de esos. ¿En qué? Peluquería, dijo. Sí, no, en su mayoría. Ya, pero son 2 o 3 respuestas posibles por cada pregunta. Para los que no hicieron la actividad de ayer, que era esa, ya no la enviaron. Está muy buena la actividad. Sí, así aprovechamos de recordar Sí. en la unidad del trabajo algunos trabajitos. Claro, y es parte de la pregunta esencial. Les va a servir. Sí. Sí. Un poquito. Un poquito. Ok, así que los que no enviaron la actividad complementaria de ayer, pueden enviar esta actividad de hoy día para así asegurarse con un puntito en la pregunta esencial. Mientras tanto, yo voy a revisar. ¿Habrán llegado preguntas? Sí, llegaron 3 más. ¿Llegaron más? Qué Sí. bueno. Javier Aguirre, Genesis Navarro, Ah, ya le Ron envió. Vázquez. Sí, Qué bueno. mal, pero la envió. No, mentira. No la he revisado todavía. Ahora ahí la vamos a estar revisando. Entonces, estudiantes, para los que están aquí presentes y todavía no han enviado la pregunta esencial, aquí está. Recuerden, la pregunta esencial es la pregunta esencial número 14, que dice ahí,
Imagina que estás en una entrevista y usando los ejemplos vistos en la materia de esta semana, completa las siguientes parts of an interview con información propia. Recuerda que tu respuesta debe ser en inglés y que puedes usar traductor para algunas oraciones o palabras, en el caso de que tú no sepas cómo se dice alguna palabra en específico. La primera pregunta que te haría un entrevistador sería, ¿Can you introduce yourself? Puedes presentarte a ti mismo. Entonces tú aquí rellenas estas oraciones con tus datos personales. My name is, en mi Discord. My name is, tanto, tanto, I am, y pones tu edad. Muteado. Sí, pero eso no se escucha en el video. Ok, pero molesta igual. Sí, molesta. I am, y pones tu edad. Y en la parte de abajo dice I live in, y pones la ciudad. ¿Cierto? En la parte de abajo, what can you tell me about yourself? ¿Qué puedes decirme de ti mismo? Y aquí hablamos del directing. I had worked as a, yo he trabajado como un o como una, bla, 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 before. Aquí va un trabajo u oficio. Y si usted no tiene experiencia, puede hacer dos cosas. Puede inventar o puede cambiar la oración completa por decir no tengo experiencia. Mejor, así también lo hacemos un poquito más real. Después hablamos de una habilidad. My best skill is, mi mejor habilidad es, y ahí escribo cuál es una de mis mejores habilidades, tal como nosotros lo vimos la semana pasada. De aquí, how much money would you like to earn here? ¿Cuánto dinero quieres ganar? Aquí. I would like to earn, me encantaría ganar, y ahí tú pones el monto que te encantaría ganar, a month, mensual. Y en la última parte, ojo, ask the interviewer a question about the place. Pregúntale al entrevistador, o hasta al entrevistador, una pregunta sobre el lugar. Así que aquí tienes que hacer una pregunta sobre el lugar, como dijimos, sobre las pretensiones, entre otros. Y por último, close the interview at the end. Cierra la entrevista al final. Despídete, agradece la oportunidad, entre otras posibles respuestas. Esa es la pregunta esencial, estudiantes. Así que aprovechemos que todavía nos quedan un poquito más de 15 minutos para que las personas que están ahora conectadas la puedan hacer. ¿Ya?